Hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto estar esta mañana con ustedes compartiendo un pasajito de la palabra de Dios. Podernos, podernos conectar nuevamente esta mañana. Es un gusto. Y quisiera hablarles, hermanos, un poquito ah, sobre el amor que Dios muestra hacia nosotros. El amor de Dios hacia nosotros es innegable, hermanos. Y la palabra de Dios dice que el amor no consiste en que nosotros lo hayamos amado primero a Él, sino que Él nos amó primero a nosotros. Y eso es innegable. El Señor nos amó desde siempre, desde antes que nosotros naciéramos, su amor ya estaba en nosotros. Siempre nos ha amado el Señor. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 49, eh, el Señor compara su amor como el amor que una madre tiene hacia un hijo. Ese amor, ese que liga a la madre con el hijo, es parecido al amor que Dios que nos tiene a nosotros. Él nos ama profundamente, amén. Y aún ese versículo dice que si la madre no nos amara, el Señor nos sigue amando, amén. Y en primera de Juan 3, otra expresión del amor de Dios, dice, mira, qué grande amor ha tenido hacia nosotros, que ahora somos llamados sus hijos, amén. Qué tremendo amor de Dios hacia nosotros, hacia su pueblo, que ahora somos sus hijos, por ese amor que Él nos ha mostrado a cada uno de nosotros. Amén. Y en Romanos 5:8 creo que es la culminación de esa muestra de amor que Dios tiene hacia nosotros. Dice la palabra de Dios que aun siendo nosotros pecadores, Cristo apostó por nosotros. Amén. Y murió por nosotros, por ese gran amor. Él mostró ese gran amor hacia nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, aunque fallamos, aunque hacemos esto y lo otro, el Señor nos sigue amando. Dio su vida por nosotros. Amén. Y Juan 3:16 nos dice claramente todo el gran amor que tiene el Señor Dios por nosotros. Él nos muestra su amor. Él nos muestra su amor de esa manera. La manera más importante es que Él entregó a su Hijo, a su propio Hijo, por nosotros. Es algo tremendo, innegable. Pero nosotros, hermanos, ¿qué tanto amamos a Dios? Sabemos que Dios nos ama y nos muestra su amor. Amén. Él hace su parte, Él muestra su amor hacia nosotros. Pero nosotros, ¿qué tanto le amamos? ¿Hay alguna prueba con la que yo pueda decir, con esto yo estoy demostrando que yo amo a mi Dios? Con esto yo demuestro que Dios amo realmente a Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? Sí la hay. Sí la hay. Usted puede darse cuenta si usted ama a Dios leyendo este versículo que está en Juan 14, el verso 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Si usted ama a Dios, hermanos, usted va a guardar sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos no significa que los va a esconder en una parte, los va a tener los mandamientos que Dios le dé, los va a guardar en una cajita, los va a tener ahí. No, hermanos. Cuando habla de guardar sus mandamientos, es obedecer los mandamientos que Dios nos da. Es un mandamiento, es una orden dada por alguien que tiene autoridad para hacerlo. Amén. Dios tiene toda la autoridad para mandarnos a hacer lo que Él quiera. Amén. En su palabra hay muchos mandamientos que nosotros debemos de cumplir. Y si yo quiero manifestar ese amor hacia Dios, yo tengo que obedecer. Amén. Nosotros mostramos nuestro amor a Dios obedeciendo su palabra, obedeciendo lo que Él tiene para nosotros. La obediencia, hermanos, es la manifestación de que nosotros amamos a Dios. Y hermanos, obedecer es acatar la voluntad de alguien que nos manda. Amén. Y a veces tenemos ese pequeño conflicto porque dice que hay que acatar la voluntad de alguien más. No se va a hacer mi voluntad, sino la voluntad de alguien más, del que me está llamando, del que me está diciendo que haga las cosas. Amén. En este caso es Dios. Dios nos dice que hagamos ciertas cosas. Dios nos da mandamientos que debemos de hacer, pero a veces queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Amén. Y no, nosotros, hermanos, debemos someternos totalmente a la voluntad de Dios. Amén. Cuando nosotros, hermanos, obedecemos, una vez más le digo,
que es la manera de nosotros decirle, Señor, te amo, por eso te obedezco. Amén. Y en la Biblia, hermanos, hay tantos y tantos ejemplos de hombres y mujeres que obedecieron a Dios. Amén. Como Abraham tuvo que llegar hasta el sacrificio de su hijo. Afortunadamente Dios lo detuvo, pero Dios le dijo, hazlo, hazlo. Y él obedientemente fue, hermanos, a sacrificar a su hijo. Amén. A Moisés le dijo, mi pueblo me está diciendo que quiere salir. Ya no quieres ser esclavo, te toca a ti. Yo voy a estar contigo, pero tú vas a sacar a ese pueblo de Egipto. Amén. Y no era una tarea fácil, hermanos. Sin embargo, Moisés lo hizo, hermanos. Amén. Sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y cuando muere Moisés, el Señor le dice a Josué, Josué, ahora tú eres el que vas a meter a ese pueblo a la tierra prometida. Y Josué, hermanos, obedeció al Señor y lograron entrar a la tierra prometida. Otro hombre, hermanos, que también obedecía al Señor era David. David para cada cosa que hacía pedía permiso. David estaba con el Señor y siempre el Señor, hago esto, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y el Señor le decía, ve de frente y los vas a vencer. Y la siguiente batalla, no lo vayas de frente ahora espérate a que los árboles suenen y cuando suenen, tú entras. Amén. Y siempre David estaba constantemente obedeciendo todos los mandamientos que Dios le daba. Y así David mostraba ese amor. Daniel, hermanos. Daniel era un hombre que estaba fuera de su cultura, un joven, y sin embargo, él obedecía a Dios. Él oraba, él hacía todo lo que tenía que hacer por Dios. Cada mandamiento que Dios le daba, Daniel lo cumplía, hermanos. Amén. Otro hombre que fue muy obediente fue Pablo, hermanos. El Señor le decía, agárrate de este barco y vete para allá. Y Pablo lo hacía. No había ningún problema. Dios era su GPS. Dios le decía para allá, para allá, para acá, para acá. Le tocaron hambres, naufragios, mordeduras de serpientes, de todo, encarcelamientos, montones, hermanos. Montones. Pero él obedecía a Dios por ese amor que él tenía por nuestro Dios. Hermanos, y la expresión de obediencia máxima es nuestro Señor Jesucristo, que estando en la condición de hombre, hermanos, fue a la cruz por nosotros, decidió morir por nosotros. Amén. Esa es la máxima expresión de obediencia al Padre, morir por nosotros en la cruz. Amén. Él es nuestro ejemplo máximo, hermanos, a seguir. Él es nuestro ejemplo a seguir en obediencia a nuestro Padre Celestial, en obediencia a lo que Dios nos ordena, a lo que Dios nos dice. El Señor Jesús acató cada palabra fiel de Dios y la hizo conforme Dios quería. Amén. Pero hermanos, también la desobediencia tiene consecuencias. Es importante ver eso. Aparte de que si no obedecemos, hermanos, realmente no amamos a Dios. Amén. Porque dice la palabra que si lo amas, vas a obedecer. Vas a guardar sus mandamientos. Si no lo amas, no lo vas a hacer. Amén. Hermanos, Adán y Eva tuvieron que pagar el precio. Una separación definitiva de Dios. Sí, esa comunicación que tenían con Dios constantemente se perdió totalmente. Ya no volvió a ser jamás lo mismo. Ya no volvió a ser igual. Amén, por su desobediencia. La esposa de Lot se le dijo, no voltees. No miren para atrás, no volteen. Vayan hacia adelante, hacia donde van. No volteen hacia atrás. Sin embargo, parece que no había tanto amor hacia Dios. Ella volteó para atrás y las consecuencias fueron terribles. Amén. Saúl, hermanos. Saúl se le ordenó eliminar un pueblo completamente. Completamente. Amén. Y no lo hizo. Lo hizo parcialmente. Y él pensó que medio obedecía. Amén. Él pensaba que medio obedecer era suficiente. Estaba completo con eso. No ocupas más. Medio obedece y ya no hay problema. Dejamos lo mejorcito para el pueblo, para los sacrificios. Amén. Pero realmente no era así. El Señor había dado una orden y la orden tenía que haberse llevado a cabo, hermanos. Y él le costó el reino. ¿Y sabe qué? Esa desobediencia le costó la vida. Porque si usted ve más adelante en la Biblia, la persona que mató a Saúl era una malecita. Un pueblo que él tenía que haber eliminado y no lo hizo. No lo hizo. Amén. La desobediencia, hermanos, trae consecuencias. Sansón perdió sus ojos, perdió su fuerza
Y dice la palabra que lo peor de todo es que Jehová ya no estaba con él. Amén. Hay pérdidas, hermanos, cuando dejamos de obedecer a nuestro Señor. Hermanos, debemos ser obedientes. Dios nos ama tremendamente y Él nos ha mostrado su amor, hermanos. Y entregó a su Hijo por nosotros. Él demuestra su amor de muchas maneras. Nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de mostrar nuestro amor a Dios. ¿Cómo? Obedeciéndolo. Hermanos, debemos de obedecer cada uno de los preceptos, cada uno de lo que Dios nos ha mandado. Amén. Esta es nuestra manera de decirle, Señor, te amo con todo mi corazón. Y por eso, Señor, te obedezco siempre. Amén. Que el Señor me los bendiga.